Pues bien, el día de hoy vengo a traer a colación el caso de este blog que pueden ver a continuación y exhibir cómo es que la deshonestidad intelectual y la capacidad de mentir de aquellos autoproclamados cristianos, creyentes en general de la doctrina religiosa del cristianismo, siguen esta tendencia de mentir profunda y constantemente, de manipular datos para que cuadren con el cherry picking que ellos hacen de las escrituras estas del librito escrito inspirado en cuentos de pastores de cabras semianalfabetas de la edad de bronce. El caso es que vamos a hablar hoy de cómo muchas personas de estas corrientes cristianas, sobre todo de las corrientes milenaristas, como es el caso de muchas iglesias evangélicas, los testigos de Jehová, los mormones, por ejemplo, tienden a mentir y manipular los pocos datos que pueden observar para que cuadren con su ideología, con sus creencias y con sus profecías. Vamos a analizar el siguiente caso del blog escrito por esta persona que les muestro en pantalla. Jorge Martín González Raymond, que además tiene un cierto problema a la hora de utilizar tildes y mayúsculas y minúsculas para escribir su nombre de inicio, habla en un artículo sobre terremotos en un lugar tras otro, la señal. Bien sabemos que esa frasecita dominguera de terremotos en un lugar tras otro pertenece supuestamente a las palabras de aquel que realmente no existió, Jesucristo, y viene como parte de una supuesta profecía que hablaba de los tiempos que se avecinaban, tiempos del fin. ¡No puede ser! ¡No! Qué desagradable. No me refería a ese delfín, me refería a el fin. Venga, aquí el autor de este pseudopost nos está diciendo que estamos ante el imponente cumplimiento de las profecías más impresionantes que se describen en la Biblia, la señal del fin del mundo, bla, 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 que la Biblia no pone una fecha, que cuando le preguntaron que cuándo sería el fin, Jesús les contestó, entre otras cosas, que habría terremotos en un lugar tras otro. Primero, de inicio, como especifiqué en un video anterior, esto lo están utilizando muchos creyentes en México para justificar lo que ha sucedido durante esta semana. Señores, estos no son terremotos en un lugar tras otro. Uno fue un terremoto en un lugar en Michoacán y el otro fue una réplica del mismo terremoto en el mismo lugar, con las mismas coordenadas, la misma profundidad, etcétera, etcétera. No estamos hablando de diferentes terremotos en un lugar tras otro como algo que puedan citar. Y prosigue el post con una falacia terrible. Dice que siempre ha habido terremotos, es lo que muchas personas dicen, pero la respuesta es un no rotundo. Según este individuo, no siempre ha habido terremotos. Y dice que si retrocedemos tan solo 100 años en el tiempo, veremos que en 1910 se registraron solo 2 terremotos en todo el planeta. Uno el 18 de abril y el otro el 4 de mayo, y ambos en Costa Rica. Para 1911, según él, solo ocurrió un terremoto, el 1 de julio en California, y en 1912, escuchen, no ocurrió ninguno. Y bueno, simplemente este video está dirigido a la Ciudad de México porque es aquí donde en un periodo de pocos días se sintieron 2 sismos bastante fuertes, uno siendo original y el otro réplica. Por eso es que hablo de la Ciudad de México. El Servicio Sismológico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, tiene datos estadísticos desde el año 1900. Veamos a continuación lo que nos dicen estos datos estadísticos sobre los años que menciona este tipo en su blog cristiano. Hablando únicamente de sismos fuertes, de arriba de 6 grados de magnitud, la gráfica nos muestra que en ese periodo de tiempo, simple y sencillamente en México, hubo 8 sismos registrados con las características que menciono, arriba de 6 grados de magnitud, lo cual los vuelve potencialmente peligrosos. Únicamente con esta magnitud y únicamente en México. Ahora vamos a analizar de estos años de 1910, 1911, 1912 y 1913, ¿qué nos dice la estadística? Veamos si es cierto esto de que en un año solo hubo 2 terremotos y en otro ninguno. El año de 1910 da cuenta de 56 sismos con estas magnitudes registrados. En el año de 1911 contamos 44. Tenemos la cantidad de 43 en el siguiente año. Y para 1913 hay registro de 41 sismos. Y continúa el post tratando de hacer ver que los terremotos son provocados por la humanidad misma, que Dios, de acuerdo a lo que dice la Biblia,
ha sido el que nos explica por qué es que el hombre mismo, con su ambición y egoísmo, es el que está destruyendo este bello planeta que con tanto amor Dios creó para nosotros. Y dice que para entender esto tenemos que ver primeramente qué es en realidad un sismo. Trata de explicar de una forma sumamente infantil y pseudocientífica en su blog cómo es que ocurren los sismos, y atribuyéndole la culpa principal a la humanidad de la existencia de sismos además. Vuelve a citar al libro de los pastores de cabras semi-analfabetas de la Edad de Bronce, diciendo que Jesús sabía que todo esto iba a ocurrir. Jesús ni siquiera existió, spoiler. Y que además dejó escritas las 7 señales del fin, que al igual que los terremotos, supuestamente se han cumplido al pie de la letra. Nos invita como muestra de forma escalofriante, así lo dice él, a ver la entrada de su blog del 31 de diciembre de 2010. Le haremos otro análisis en su momento a esa entrada de blog. Me gustaría hacerla con Alan y Armando para tener más opciones de hacer bromas al respecto. Alguien le comentó en la caja de comentarios precisamente que actualmente se tienen más registros de sismos porque hay más herramientas de medición, y además mediáticamente es más fácil conocer que está temblando en algún lugar del mundo, aunque vivamos en una zona muy remota, por la comunicación que existe en la actualidad. Pero este individuo se empeña en seguir con respuestas autohumillantes, diciendo que el registro de los terremotos lo lleva a cabo la arqueología, y repite su mentira de que hace 100 años hubo solo 2 terremotos. Continúa además expresando con toda la ortografía cristiana que el aumento de evidente y la profecía de Jesús más cierta que nunca. Algo trató de decir, tal vez él se entiende. Y luego deja como evidencia esto es fenomenal. Cita como evidencia, no se puede ver que estoy haciendo la seña de comillas con los dedos, pero así es, 3 comillas, documentales, comillas, que están escritos en su propio blog, y de los cuales uno se llama Maravillas. Se está citando a sí mismo con unos supuestos documentales como evidencia. Y todavía muy seguro de sí mismo le dice a la persona que le escribió el comentario: y luego repíteme que eres ateo. Jorge Martín, amable audiencia, las evidencias no se muestran de esa forma. No puedes citar un supuesto documental que no es más que un video culero de YouTube, como aquellos de Zeitgeist, para tratar de utilizarlo como evidencia, mucho menos cuando ni siquiera estás citando la fuente del documental, sino estás citando a tu propio blog, que ya vimos que está escrito con gramática esquizofrénica. Así es como se presenta en un caso, digamos, muy humilde y muy apresurado la evidencia, con bibliografía, datos y demás, como veremos a continuación. Este pequeño extracto de texto muestra fuentes que se pueden consultar, uno las puede verificar, validar, porque además esa es la raíz de la investigación. Sin embargo, muchas de estas fuentes ya están validadas por pares. Hay que recordar que no todo mundo es par de todo el mundo. La conclusión final a la que podemos llegar es que individuos como este que acabamos de exhibir, que pretenden llegar con su cristianismo como una espada de plata, son seres completamente sesgados, recolectores de cherry picking, pero además mentirosos descarados. Ya mostramos con evidencia la cantidad de sismos que no se corresponde a lo que escribió en su blog para tratar de hacer ver las profecías de la Biblia como algo real. Generalmente las personas que profesan el cristianismo y que activamente en redes sociales tratan de defenderlo, tienen que recurrir a la mentira porque no pueden recurrir a los datos, o no saben utilizar la estadística y los datos, o cuando los usan suelen manipularlos para hacer cherry picking y confirmar sus sesgos, como les decía al principio del video. La deshonestidad intelectual que representa este tipo de pensamiento, como dijo Humberto Eco, en el pasado podría no ser peligrosa porque se quedaría ahí en un güey que llega a un bar y dice estas estupideces y pues nadie le hace caso y se queda con sus ideas. El problema es que ahora tienen redes sociales, tienen internet y pueden incluso escribir blogs que son leídos por muchas personas, entre las cuales algunas lo vamos a refutar con datos, pero algunas otras que no tengan un nivel educativo o un pensamiento crítico tan desarrollado van a caer en las mentiras de este tipo de personas. Por eso es que la labor que hacemos en la navaja de Hitchens es tan importante. Hay que demostrar que pues, no solamente nos estamos defendiendo a nosotros, estamos defendiendo la razón, la lógica y la verdad.